Hola a todos. Vamos a continuar con esta unidad 2 de nuestro programa de filosofía, con la segunda clase, ¿sí? Así que voy a comenzar compartiendo pantalla. Eh, Presentación desde el principio. Y como verán, los contenidos de esta segunda clase tienen que ver con la filosofía, digamos, en su relación con la religión y la política como contexto del cual emerge y con la que mantiene diálogo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, las transformaciones en la polis como escenario y como centro de la praxis social, ¿no? Vamos a trabajar lo que tiene que ver con las reformas de Clístenes, que son también un efecto de toda esta situación, y el pensamiento de Anaximandro en su relación con la transformación social y el surgimiento de la filosofía. Pero primero vamos a comenzar por un breve repaso, lo más rápido posible, de lo que viene de la clase anterior para marcar los ejes, ¿no es cierto? Lo que tenemos que decir es esto, que recordar que estuvimos trabajando mucho sobre el periodo oscuro de la historia de Grecia para marcar que la caída de la monarquía burocrática, ¿sí?, producto de la invasión dórica, de todos modos no impidió que el demos, que las comunidades aldeanas pudiesen sobrevivir tranquilamente autoorganizándose independientemente de ningún gobierno, ya que el ANAX había caído, no existía, y tampoco, también con autonomía de las familias importantes, de las familias guerreras, ¿no? O sea, es un rasgo de autonomía que hay que considerar y tener en mente, junto con el hecho de que a partir de ahí las comunidades aldeanas quedan enfrentadas a la aristocracia guerrera, ¿sí? Entonces, durante el periodo oscuro lo que hemos visto era la monarquía aristocrática, ¿sí?, con un rey en sentido político, el arcontado, que era elegido en la asamblea de los ciudadanos, ¿no?, en la asamblea de ciudadanos por los jefes de los genos. Y en este sentido, este es otro rasgo importante, donde la monarquía es elegida por una asamblea de ciudadanos, ¿no es cierto? Digamos, hay algo que es muy común a nivel político y jurídico en este periodo que tiene que ver con el enfrentamiento entre las familias en la asamblea, ¿no? Porque cada familia reclama la preeminencia en relación a las demás familias, a los demás clanes, a los demás genos, ¿no?, adjudicándose mayor valor en el combate, mayor lustre de nacimiento, mayor riqueza en bienes raíces y también mayor derecho entonces de participación o de decisión en la vida política. A partir de acá, digamos que cada genos genera sus propios ritos, sus propios rituales, sus propios mitos religiosos, ¿no? Y recordemos que este tema está vinculado a la configuración y a la preservación de lo que se entendía como soberanía. Al Nueva Baranax, cada familia se autodesigna eje de algún movimiento religioso, digamos, ¿no? O sea que entre la antigua asamblea guerrera, ¿sí?, entre la antigua asamblea guerrera, la asamblea de ciudadanos durante la monarquía aristocrática del periodo oscuro y la asamblea que va a ver después durante la polis democrática, podemos ver una línea de continuidad, ¿no?, en el sentido de que los que participan de la asamblea son iguales. Ahora bien, para el siglo IX, lo que pasa en el periodo oscuro es que en el siglo IX se reinicia el comercio marítimo con el Oriente Próximo, y eso tiene algunas consecuencias que son trascendentales. La primera es que los griegos pueden tomar la escritura, gracias a los fenicios, pero que la escritura ahora tiene que ver con lo común, es un elemento de lo común, ¿no?, de lo público, de lo común. Y sirve, la función de la escritura es compartir aspectos de la vida social y política, ¿sí? Recordemos siempre, tengamos presente que para los griegos antiguos no hay separación
entre lo social y lo político, es lo mismo. Si sos, si sos social, sos político. Por ergo, el ser humano es un animal político. Son politicón, dirá Aristóteles después. Entonces, la escritura, a partir del siglo IX, a partir de que resurge, no es una tecnología para la administración social en el secreto de palacio, sino que es un elemento de la cultura común y que tiene que ver con las cosas comunes de lo político, ¿no? Por otro lado, otra consecuencia de la recuperación de las relaciones comerciales y marítimas tiene que ver con que surge o resurge una clase media, digamos, un sector medio artesanal en las ciudades marítimas sobre todo. Y la otra consecuencia es que la producción agrícola se reorienta hacia el mercado exportador. Y entonces las grandes familias se apropian de los territorios, de los terrenos comunales, recuperan, o sea, se adjudican para sí el uso, el usufructo de las tierras que eran de su propiedad, que eran consideradas de su propiedad, y esto genera una crisis agraria que se torna el problema central del periodo a partir del siglo VIII, 9-8 a.C. A partir de este periodo ya arcaico, digamos a partir del 750 a.C., el centro de la ciudad ya no es el palacio entonces, sino el ágora. Con lo cual se instituye la polis, ¿sí? La polis en el sentido del centro social de la vida griega, ¿no? Ya no el palacio como el centro social de la vida griega. Entonces, se va a producir a partir de esto una progresiva mutación intelectual que abarcará lo religioso, lo jurídico, lo político y lo económico, en cualquier orden que lo quieran pensar. Van a surgir acrópolis sobre las ruinas de los palacios, o sea, templos sagrados, templos consagrados a los dioses, entonces ya no son los templos religiosos de cada familia, ¿sí? Sino que son de toda la comunidad. Muy interesante, muy importante para nuestras consideraciones ver que los primeros sabios, ¿sí? Sintetizan en su acción y en su pensamiento todas estas transformaciones. Ellos se comportan como sacerdotes, como pensadores morales, como pensadores filosóficos, también como consejeros políticos, ¿sí? Son unas figuras que nos muestran que en el origen de la filosofía hay una integración y una no discriminación entre todos estos aspectos, ¿sí? Pero bueno, en el transcurrir, la conciencia comunitaria se va orientando a reglamentar y limitar a la aristocracia, ¿no? Lo cual termina produciendo una laicización general que culmina en el surgimiento del derecho, con la noción de dique como norma igual para todos y que iguala a todos, con el surgimiento del Estado propiamente dicho como un regulador entre sectores que se oponen, con el surgimiento del nomos, o sea, nomos en el sentido de ley, de norma, y un nomos que domina, en lugar de que domine el rey, lo que domina es la ley, ¿no? Otra gran consecuencia de la institución de la polis como eje central, como espacio central de la vida sociopolítica, es la figura de Solón y la Constitución del 594 a.C., que es lo que instituye la timocracia. La timocracia, recordemos que tenía que ver con el gobierno de aquellos que estaban en ciertas condiciones para participar de las decisiones políticas, que estaban en ciertas condiciones como para ser considerados ciudadanos iguales a todos los demás, ¿no? No eran todos.
Por la Constitución de Solón, que nosotros la vimos, trabajamos y la consideramos en el video anterior, lo que sucede es que los estratos medios obtienen mayor cuota de poder, los estratos bajos no recuperan las tierras, ¿sí? No hay una redistribución de las tierras. Aparece la sofrosyn como moderación, como autocontrol, ¿sí? Como justo medio, que es un justo medio que no es absoluto, sino que es proporcional en la perspectiva que Solón ya está tomando de estos sabios, estos primeros sabios filósofos. Y la ciudad pasa a ser considerada un cosmos que armoniza a cada uno en su lugar en función de su propia virtud. La igualdad no es absoluta entre los hombres, sino que lo que es igual es la ley, que es la misma para todos, ¿no es cierto? Lo que marcábamos es que la transformación intelectual y política que se inicia en estos momentos, al inicio, digamos, de la época, el periodo arcaico, proseguirá en el sentido de que va a ir reemplazando las relaciones jerárquicas de sumisión y dominación, digamos, por relaciones positivas, o sea, no religiosas, a partir de leyes que estén fundadas en una virtud importante para los griegos, que es la de la mesura, que va a ser la de la mesura, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros, ahora sí entrando en el tema de esta clase, ¿no? De la clase de hoy, lo que vamos a trabajar un poquito más es esto de las transformaciones vehiculizadas por el despliegue, por la transformación de la polis, ¿no? Y lo que tenemos es esto, en este sentido, señala, la polis conoció múltiples etapas, ¿sí? Formas variadas. La polis que nosotros comentamos recién se inicia entre los siglos 8 y el 7 e implica una vida social y relaciones totalmente nuevas entre los hombres. O sea, relaciones sociales y por lo tanto relaciones políticas distintas, ¿no? Y digo hombres porque las mujeres no estaban, no tenían la misma condición social, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, la polis, la existencia de la polis significó la preeminencia de la palabra sobre otras tecnologías de poder. La preeminencia de la palabra fue dando progresivamente lugar a la preeminencia del logos, ¿sí? Frente a otros modos sociales de conocimiento, como el mito y como la religión, ¿cierto? Decimos logos, decimos habla, decimos palabra, decimos razonamiento, decimos argumentación, decimos discurso, decimos instrucción, en distintos sentidos según el contexto en el que esté ubicado el término y en el que se esté considerando, ¿sí? Pero hablamos de logos como razón, como palabra, en términos generales desde el punto de vista de la filosofía. Sin embargo, está muy mezclado porque cuando se habla de mitos también hay algo que tiene que ver con razonamiento, con discurso. Pero vamos a dejarlo ahí por ahora. Entonces, logos en el sentido de habla, de palabra, de razonamiento, de argumentación, ¿no? O de discurso. La palabra es la herramienta política por excelencia, cuya eficacia recuerda la eficacia de las expresiones y las fórmulas en los rituales religiosos. Hablar, argumentar, transformar la relación política y social entre las personas. La palabra no es ya ese término ritual y formulaico y repetitivo, aunque tenga algún efecto, que nosotros encontramos en los rituales, ¿no? La palabra es debate contradictorio ahora. Supone un público al que se dirige como juez y que es el que decide en última instancia. Ese público, esos que deciden entre las posibilidades que se le presentan a partir de las argumentaciones. Es decir, que todas las cuestiones de interés general
que el soberano antes decidía solo, en el secreto del palacio, ¿no? Y que definían y siguen definiendo el campo del arché, del principio básico, digamos, si se quiere, de la soberanía, están sometidos al arte de la oratoria ahora y de la decisión ciudadana. Entonces, otra consecuencia, la polis, el hecho de que aparezca la polis, separa lo público de lo privado, dando acceso al demos a un conjunto de conductas, de procedimientos y de conocimientos que antes eran privilegio del genos, y estaban encerradas, ¿no? Y que incluso el Anax controlaba a partir de la escritura de los escribas, ¿no? Y los procedimientos burocráticos. Todo eso ahora es público. Entonces, entre la política y el logos, como discurso y como argumentación, como razonamiento, hay una estrechísima relación. El arte político es básicamente un ejercicio de lenguaje. Y el logos, en su origen, adquiere conciencia de sí mismo, de sus reglas, de su eficacia, de cómo es los mecanismos para que el discurso sea eficaz, para que el logos sea eficaz, a través de la función política. O sea, es en su despliegue político donde el logos aprende a ser logos, aprende de sí mismo. Y en este sentido, la sofística como escuela filosófica, los sofistas, se desarrolla mediante el análisis de las formas del discurso para poder vencer en la oratoria, ¿sí? En la asamblea y en el tribunal. Los sofistas se interesaban por los asuntos públicos. Eran maestros que iban de ciudad en ciudad enseñando a ser buenos ciudadanos y sobre todo enseñando a triunfar en la política. Enseñando el arte de hablar en público, la retórica, porque todo esto era esencial en esa democracia griega. Las enseñanzas tenían en ese sentido un fin práctico, ¿sí? O sea, los sofistas enseñaban a saber desenvolverse en los asuntos públicos. Y fueron los primeros pensadores que cobraron dinero por sus enseñanzas. Uno de los principales sofistas fue Protágoras, que de todos modos vivió en el siglo V, un poco después de lo que estamos ubicados ahora. Pero creo que es importante marcar ya desde este momento, la sofística es la corriente filosófica que trabaja en este autoconocimiento y autodesarrollo del logos a partir de la función pública, por esa praxis, digamos, ¿no? Bien, entonces, al convertirse en elementos de una cultura común, los conocimientos, los valores, las técnicas mentales son llevadas a la plaza pública y sometidas a la crítica y a la controversia, ¿no? La discusión, la argumentación, la polémica pasan a ser las reglas del juego intelectual, reglas del juego político y, desde ese punto de vista, reglas de nuevos aspectos, nuevos rasgos de una nueva subjetividad, ¿no? Contenidos de una nueva subjetividad, si se quiere. Es decir, que cambia la mentalidad griega, de la humana. Bien. Entonces, avanzando. Por todo esto es que la escritura es fundamental en la educación griega, ¿no? Porque permite la divulgación de los conocimientos que antes estaban reservados o estaban prohibidos, ¿sí? O sea que la escritura llega a ser el bien común de todos los ciudadanos griegos, o por lo menos de la polis, ¿sí? Y es eje central de la educación junto con la recitación memorística de algunos textos, ¿no? Que continúa eso. Ahora bien, por otra parte, al escribir las leyes, la escritura permite fijarlas,
¿no? Permite que las leyes permanezcan, permiten que las leyes no estén en el dominio arbitrario de un Anax o de un Basileus, o digamos adentro del palacio. ¿Sí? Las leyes pasan a ser algo que tiene cierta objetividad, si se quiere, cierta permanencia, ¿no? Cierta autonomía. Digamos, recordemos, la función del Basileus era decir la ley, ¿no? Decir el derecho. Ahora la ley se transforma en un bien común cuya aplicación es igual a todos, y en ese sentido la diqué, la justicia, ¿no? Sale del plano ideal, ¿no? Sale del Dios justicia y se encarna en un plano propiamente humano, ¿sí? Realizándose en la ley como regla común, pero superior a todos, ¿no? Como norma racional, sometida a discusión y modificable por decreto, pero que expresa un orden concebido como sagrado, porque lo sagrado ahora no es los dioses, sino que ni la soberanía del Anax, sino que lo sagrado ahora es lo común y lo público. Y en ese sentido la norma, el logos. Digamos, una vez escrita y divulgada, la ley adquiere una consistencia y una objetividad nueva. Se constituye a sí misma como verdad. La verdad no está en el círculo cerrado de las sectas, sino que es expuesta a la mirada y a la consideración de la ciudad entera. En este sentido, o a partir de este momento, digamos, los que componen la ciudad aparecen como similares, o sea, no los que componen la asamblea, sino los que componen la ciudad aparecen como similares. El vínculo entre ellos tiene el esquema de una relación recíproca y reversible, o sea, recíproca, reversible, que reemplaza las relaciones jerárquicas de sumisión, de dominación. Digamos, a pesar de todo lo que a partir de la existencia de la ley, digamos, en este sentido, la ley escrita del nomos y del logos, lo que sucede es que a pesar de toda la diversidad de las personas en la vida cotidiana y todas las diferencias que puedan tener y todas las oposiciones que pueda haber y todas las relaciones contradictorias entre ellas, de todos modos, en el plano político, las personas son concebidas como ciudadanos, como unidades intercambiables dentro de un sistema cuyo equilibrio es la ley y cuya norma es la igualdad, ¿sí? En ese sentido, la isonomía es un concepto que remite a la igual participación de todos los ciudadanos en la definición de la ley. Ahora, si la exigencia de isonomía tuvo a fines del siglo VI a.C. una fuerza tan grande y justificó la reivindicación popular de un libre acceso del demos a todas las magistraturas, a todos los cargos públicos, fue porque proviene todo este movimiento de una tradición igualitaria que es muy antigua, que nosotros la venimos señalando, ¿no? En la polis, quien tiene su puesto en la formación militar de la ciudad, lo tiene a sí mismo en la organización política, dice Hernán, ¿no es cierto? O sea, quien puede tener su puesto en la formación militar y cumplir su rol de defensa militar de la polis, es un ciudadano que tiene su derecho a la participación política. Entonces esto genera un cambio. Esta transformación genera un cambio porque ya no tenemos a la aristocracia guerrera de los IPEIs a cargo de la defensa de la polis, sino que la aparición del Hoplita, que es otra tecnología militar, cambia la situación, digamos, ¿no? El Hoplita combate en fila cerrada como falange, digamos. Y esto lo acerca a los acerca a la igualdad política en relación a los IPEIs. ¿Sí? La tecnología militar es la de la falange, más que la de los IPEIs ahora, en este momento.
Y entonces todo el que pueda costearse un equipo de hoplita, acá en la diapo se ve, no necesita caballo, no necesita gran inversión económica, no necesita gran costes de mantenimiento tampoco, ¿sí? Todos los hoplitas están situados en el mismo plano que los que tienen caballos, ¿sí? Entonces hay una democratización de la función militar, que era antes el antiguo privilegio aristocrático, ¿sí? Y a partir de este momento, donde la tecnología militar tiene que ver con la falange, ¿no? Con el combate grupal, entonces lo que aparece, lo que empieza a surgir es que se destacan los que tienen buen desempeño en el disciplinamiento y en la conducta común y organizada, y no los que tienden a la proeza individual, ¿sí? Entonces, la falange hace del hoplita, como la ciudad del ciudadano, una unidad intercambiable. En ambos terrenos, en el militar y en el político, las personas son iguales y equivalentes. De modo que, digamos, la ciudad empieza a rechazar las conductas tradicionales de la aristocracia, tendientes a exaltar el prestigio, tendientes a exaltar el poder de los individuos, del linaje familiar, ¿sí? Todo lo que provoque envidia, disonancia, lo que ponga en peligro el equilibrio va a ser progresivamente rechazado. El ideal empieza a ser el de la austeridad, el de la reserva, la contención, ¿no? Lo acotado, lo austero, casi ascético, dice, todo lo que asume la diferencia de costumbres. En ese sentido, lo que hay que pensar es que, por ejemplo, a diferencia de Atenas, Esparta es una ciudad de hoplitas, ¿no? Digo Esparta porque bueno, ustedes pueden conocer, digamos, tener una representación de esto a partir de ciertas películas épicas, ¿no es cierto? Que nos permitan hacernos una idea más de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, la semana pasada, cuando hablábamos de las reformas de Solón, habíamos considerado a la sofrosín como la virtud que permite equilibrar la relación entre sectores opuestos. Entonces, vemos cómo progresivamente va habiendo un rechazo a la ostentación aristocrática. O sea que tenemos un cambio que no es solo por el hecho de que aparece la polis, sino que es todo un conjunto, una praxis social, una transformación, un cambio de mentalidad que tiene que ver con lo económico, con lo político, con lo religioso, con el pensamiento. Entonces, también hay transformaciones en la vida religiosa, ¿sí? Y lo que podemos decir es esto, que la laicización de todo un plano de la vida política tiene como contrapartida el surgimiento de una religión que es oficial, que es pública, que es para la comunidad entera. Ahora, que aparezca esta religión oficial no excluye los antiguos procedimientos religiosos de gobierno. La adivinación juega un papel en la vida política de los griegos durante mucho tiempo más. Los cargos políticos conservan en lo formal su carácter sagrado. Hay ritos como el sacrificio o como el juramento que sigue, ¿no? Cosas que se mantienen. Y los magistrados quedan sometidos a estos rituales al asumir los cargos, ¿sí? Pero si hay una religión oficial, también se desarrollan como contrapartida las sectas iniciáticas a nivel de privado, ¿no? De grupos cerrados, las cofradías,
grupos que son jerarquizados, ¿sí? Son sociedades de iniciación para seleccionar mediante pruebas a una minoría que gozará de privilegios en relación al común, a la gente en general, ¿sí? Lo que es interesante y de lo que hay que tomar nota para la clase próxima y para la unidad próxima, es que la transformación que plantean las sectas iniciáticas no es política, sino que es espiritual. O sea, los elegidos de las sectas iniciáticas son puros, están relacionados con lo divino y son consagrados a un destino excepcional, pero que van a conocer en el más allá. Entonces, ¿será esto un antecedente de algunos rasgos del cristianismo? El misterio se les ofrece sin restricción de orden social, o sea, de jerarquía social, hay una promesa de una inmortalidad bienaventurada, ¿sí? Que era lo que antes solamente tenían los reyes y las familias muy importantes, ¿sí? Estas religiones de las sectas iniciáticas son religiones de salvación personal, que aspiran a transformar al individuo con independencia del orden social. Así que yo creo que acá tenemos antecedentes para recuperar después. Ahora, entonces, pensemos en que las actividades de los primeros sabios, entonces se confunden se confunden también con las preocupaciones de las sectas, ¿sí? O sea, fíjense, pensemos, la figura del sabio está confundida con la figura del asesor político, la figura del adivino, con la figura del integrante de la secta iniciática. Hay como diría, un terreno propicio del cual después se va a separar la filosofía, pero no es en principio, yo diría que no es ni en Grecia todavía, ¿no? Pero interesante, digamos, los rasgos en los que los primeros filósofos, los primeros sabios, parecen, es la figura del sabio confundido con lo de las sectas iniciáticas, ¿no? Digamos, ¿cuál es la relación entre el sabio y la ciudad? Entonces dice Bernard, la ciudad se dirige al sabio cuando se siente presa del desorden y de la impureza, cuando está en problemas, la ciudad está desorientada, no sabe lo que viene, no sabe lo que vendrá. Entonces le pide la solución a sus problemas. Acá me acuerdo del relato edípico, ¿no? De Edipo Rey. Digamos, ¿por qué la ciudad le puede pedir la solución al sabio? Y porque el sabio se presenta como un ser aparte del mundo social, ¿sí? Y del mundo político. Recíprocamente, cuando el sabio le habla a la ciudad, es para transmitirle una verdad que viene de lo alto y que aún divulgada continúa perteneciendo a un mundo ajeno al de la vida común, al de la vida cotidiana. O sea que hay una actitud paradójica ahí, ¿no? Entrega al público un saber que al mismo tiempo proclama inaccesible a la mayoría. Es decir, que junto al logos, a la razón, al discurso, y junto a las técnicas de discusión y de argumentación, y junto a los nuevos instrumentos mentales como la matemática, se van a mantener prácticas adivinatorias, se van a mantener ejercicios espirituales de concentración, de purificación, que después vamos a ver en Sócrates, de éxtasis, de separación entre el alma y el cuerpo. De modo que según el momento la filosofía es vista como se ve a la secta pitagórica de la Magna Grecia en el siglo VI, que fue una cofradía cerrada, que no dejó escrita su doctrina, que era una doctrina esotérica. También se ve la filosofía como el movimiento de los sofistas, que recién comentábamos. En otras ocasiones el filósofo
afirmará que es el único calificado para dirigir al Estado, como en el caso de, como planteará Platón, ¿no? Y en otras se va a retirar del mundo para dedicarse a la contemplación y a la sabiduría para él y para el grupo de sus discípulos, como fue el caso de Heráclito también. ¿Qué tenemos? Tenemos que la crisis social y religiosa llevó al nacimiento de una reflexión moral y política de carácter laico, que encaró de un modo positivo, o sea, no religioso, los problemas del orden y del desorden en el mundo humano. Pero aún así, en medio de todas estas digamos, de todas estas todavía imbricaciones con otros tipos de razonamiento y de prácticas, ¿no? Ahora, hacia el final del periodo arcaico, o sea, ya cerca de los años 500 antes de Cristo, hay dos grandes corrientes, volviendo a lo político, ¿no? Hay dos grandes corrientes políticas que se van a contraponer, la aristocrática y la democrática. La corriente aristocrática piensa la ciudad como un cosmos constituido de partes diversas que la ley mantiene dentro de un orden jerárquico y proporcional. La justa medida coordina poderes que son naturalmente desiguales, asegurando una preponderancia pero sin exceso. Esta orientación es la que triunfa en el pitagorismo y la que va a inspirar a Platón, para quien, digamos, para el modo en que él habla de la sofrosin en la República, ¿sí? En este sentido, para la corriente aristocrática, la equidad tiene que ver con una conversión moral y psicológica de la minoría selecta de la aristocracia, ¿sí? Ya que los mejores son los que se educan filosóficamente, no para desear tener más, que era un gran problema en la época, sino para darle a los pobres, ¿sí? Las clases bajas, por su parte, son mantenidas en la posición inferior que les es propia, sin experimentar injusticia, y en este sentido la igualdad es proporcional al mérito. De la vereda de enfrente, la corriente democrática. ¿Sí? Estamos hablando de corrientes políticas y filosóficas también, ¿no? La corriente democrática define a todos los ciudadanos iguales en cuanto tales, por definición, ¿no? Los ciudadanos tienen idénticos derechos de participar en todos los aspectos de la vida pública, no hay una cuestión de mérito, no hay una cuestión de linaje familiar, ni de capacidades a partir de la educación, ni de dinero. Y este es el objetivo, estos son los objetivos que se realizan o que aspiran a su realización con las reformas de Clístenes, ¿no? Clístenes fue un político ateniense que vivió entre 570 y 507 a.C. La pregunta a la que él trata de responder es: ¿qué ley debe ordenar la ciudad a fin de que sea una en la multiplicidad de sus ciudadanos, ¿no? Y a fin de que los ciudadanos puedan ser iguales en su necesaria diversidad. Para poder contar cuál es la reforma administrativa, política, en la estructura del Estado que hace Clístenes, lo que tenemos que decir es que hasta ese momento el conflicto se desplegaba entre tres sectores, o partidos, si se quiere, el aristocrático, el sector más desposeído, más popular, y el tomesoy, la clase media, ¿no? Ya habíamos hablado de los artesanos. Estos sectores ocupan partes diferentes y opuestas adentro del Estado, digamos, ¿no? Ahora, Clístenes lo que hace es fundar la polis sobre bases nuevas, ¿no? Lo que va a hacer es crear un sistema de 10 tribus, ¿no? Entonces la ciudad se sitúa en un plano distinto del de las relaciones de linaje. Ya no se divide según los genos y según quién pertenece al demos, sino que la tribu reúne habitantes de un mismo territorio,
¿sí? Y no a parientes de sangre como antes, ¿sí? O sea, los genes van a subsistir, las familias de linajes se van a seguir manteniendo a sí mismas en ese sentido, ¿no? Con esas características, pero la tribu mezcla las poblaciones en el territorio, mezcla los tipos de actividades de que se compone la ciudad dentro de un territorio, ¿sí? Y en este sentido, esta reforma responde a la voluntad deliberada de fusión del cuerpo social, de integración, de mezcla integrativa del cuerpo social. Para esto Clístenes lo que hace es elevar, o sea, divide la ciudad, divide el territorio en 10 partes, eleva el consejo de ciudadanos a 500 miembros, 50 por cada tribu, y cada tribu toma a su turno durante un año la comisión permanente del consejo. Entonces, con Clístenes, de este modo, el ideal igualitario se expresa concretamente, o sea, manifiesta, concretiza el concepto abstracto de isonomía. Porque la isonomía queda directamente ligada a la realidad política y a la transformación de las instituciones políticas del Estado, de la polis, ¿no? El mundo de las relaciones sociales entonces forma un sistema coherente que mantiene idénticos a los ciudadanos y les permite entrar en relaciones de igualdad, de simetría, de reciprocidad y componer un cosmos unido de conjunto. Entonces la polis se presenta como un cosmos, como un universo homogéneo sin jerarquía, ¿sí? Digamos, el principio esencial, Larcher, no se concentra en un personaje en la cúspide de la organización social, ni un grupo en la cúspide de la organización social, sino que está repartida a través de todo el dominio de la vida pública, en el espacio común, donde la ciudad encuentra su centro, su mesón. Según un ciclo reglamentado, la soberanía pasa de un grupo a otro, y entonces, esto es muy interesante, mandar y obedecer no se oponen, ¿sí? Sino que son términos inseparables de una misma relación que es reversible. Cada ciudadano, precisamente porque es semejante a todos los demás, habrá de recorrer la ciudad, la totalidad del circuito en la ciudad, en la polis, ocupando y cediendo sucesivamente, según el orden del tiempo, todas las posiciones simétricas que componen el espacio cívico. Entonces, este logos, esta lógica, este ordenamiento, ya no es una cosmogonía, como veíamos la clase pasada, ¿sí? No tiene por objeto, este logos no tiene por objeto solo el universo, sino que lo que tiene su objeto es el mundo de los hombres, ¿sí? ¿Qué elementos componen el universo de los hombres? ¿Qué fuerzas lo dividen y lo enfrentan? Y sobre todo, cómo armonizar esas fuerzas para que surja el cosmos humano en la ciudad, ¿no? Y no el caos. Entonces, como tratamos de decir, esta mutación intelectual es una praxis social de conjunto, una praxis en el sentido de que es la transformación de las acciones a raíz y como espejo y como origen también, simultáneamente, del pensamiento, ¿no? Y esta praxis social tiene como punto de partida las transformaciones sociopolíticas que se originan en el periodo oscuro, ¿sí? Pero cuyos representantes destacados están ubicados en el periodo arcaico. ¿Sí? Es una lenta transformación profunda que se inicia con el periodo oscuro, pero recién culmina hacia el siglo quinto, sexto o quinto.
Los representantes destacados a nivel del pensamiento en este sentido están ubicados en la escuela de Mileto, que está en Jonia. Por eso yo acá en el mapa les resalté la ubicación de Mileto para que lo puedan visualizar geográficamente. La escuela de Mileto está integrada por Tales, que era el maestro, que vivió entre el 624 y el 546 a.C., por Anaximandro, que es su discípulo directo, que vivió entre el 610 y el 545, Anaxímedes, ¿sí? Que vivió entre el 590 y el 528 a.C. Estos tres son los representantes más importantes de la escuela de Mileto. Ahora, el que nos interesa más para toda esta transformación y para pensar el origen de la filosofía es Anaximandro, ¿sí? Siguiendo el texto de Bernard. Anaximandro era filósofo, astrónomo, matemático, geógrafo, era discípulo y continuador de Tales, fue compañero y maestro de Anaxímedes y también fue maestro de Pitágoras. Que tendrán alguna referencia sobre Pitágoras, ¿no? Que vivió entre el 569 y el 475. ¿No? Anaximandro es considerado el primer matemático puro. Entonces, ¿cuál fue el planteo de Anaximandro? Él entendió que el principio de todas las cosas, la sustancia primera, el arjé, era lo que él llamó apeirón, ¿sí? Apeirón designa la materia infinita, indeterminada e indefinida, que para él era el principio y el final de todo. O sea, el apeirón es un principio sin forma, sin límite. Y junto con su contrario, o sea, junto con el límite, constituyen la base de todo lo existente. La perspectiva de Anaximandro es dinámica, ¿sí? Hay una relación entre lo ilimitado y el límite, entre el principio sin forma y el límite. Es una relación dinámica. Bueno, Anaximandro dice, el principio de todas las cosas es lo indeterminado. Ahora bien, allí mismo donde hay generación para las cosas, allí se produce también la destrucción, dice él, según la necesidad, según el orden del tiempo. O sea, fíjense qué modo de pensar el cosmos, el universo, como algo dinámico, como algo que se va autorregulando, autotransformando, ¿no? Donde hay cambio. Se han perdido los escritos de Anaximandro y de modo que han llegado sus ideas a través de comentarios de otros pensadores, ¿no es cierto? Se piensa que él fue el autor de una carta terrestre, de la medición de los solsticios y de los equinoccios, que trabajó para determinar la distancia y el tamaño de las estrellas, y también el primero en decir que la Tierra ocupa el centro del universo. Anaximandro considera que el cosmos tiene una estructura geométrica, y esto le confiere una organización opuesta a la que el mito atribuía al cosmos, ¿sí? Pensar el cosmos geométricamente es muy distinto a pensarlo como se lo pensaba desde lo mítico, desde las teogonías y desde las cosmogonías de las que hablamos la vez pasada. En la propuesta de Anaximandro, ningún elemento o porción del mundo tiene privilegios a expensas de los demás. Ningún poder físico está en la posición dominante. Si la Tierra está situada en el centro del universo y es perfectamente circular,
puede permanecer inmóvil en razón de su igualdad de distancia respecto de todo, ¿no?, sin estar sometida a ninguna dominación. En este sentido, Anaximandro invierte la noción de kratos, o sea, la noción de poder, la noción de soberanía, la noción de dominación de unos sobre otros, ¿sí? En su vocabulario incluye conceptos políticos, y como parte del pensamiento de la escuela de Mileto, ¿no? ¿Por qué? Porque es la igualdad y la simetría de los distintos poderes que constituyen el cosmos lo que va a caracterizar al nuevo orden de la naturaleza, el nuevo modo de pensar el orden de la naturaleza. Entonces, la supremacía, no hay supremacía en la naturaleza. Lo que tiene supremacía es la ley de equilibrio y de reciprocidad constante entre los distintos elementos del cosmos geométrico. Entonces, en esa representación, en esa visión, la monarquía superior es sustituida en la naturaleza, lo mismo en la ciudad, por un régimen de isonomía. Hay una analogía, hay un paralelo, hay una reciprocidad entre el modo de concebir el cosmos físico junto con el modo de concebir el cosmos humano, ¿sí? Así como para los griegos ser social es ser político, y ahí hay una conjunción, también hay una conjunción entre el cosmos físico y el cosmos social. Y en todos esos espacios, en todas esas dimensiones o aspectos, no hay jerarquías, hay reciprocidad y relaciones múltiples, equilibradas en función, y esa es la ley que lo iguala todo. En ese sentido, la isonomía. La sustancia primera, infinita, inmortal y divina, que envuelve y gobierna todas las cosas, la concibe Anaximandro como una realidad aparte, distinta de todos los otros elementos, ¿sí? Ya que forma el origen común de todos los otros elementos, del agua, del aire, del fuego, de la tierra, y es la fuente inagotable en la que todos los elementos se alimentan por igual. Y Aristóteles va a coincidir con esto, porque va a pensar también, si uno de los elementos poseyera la infinitud que pertenece al Apeirón, los demás elementos serían destruidos por ese, que es el que tiene el poder, que es superior, digamos, ¿no? Es necesario que se encuentren siempre los unos con los otros en una relación de igualdad de poder. Digamos, la Basileia, la monarquía, que en el mito fundaban el orden y lo sostenían por una victoria que comentamos la vez pasada, aparecen ahora en la perspectiva de Anaximandro como destructoras del orden. Es lo que desequilibra. El orden ya no puede ser jerárquico. El orden consiste en la conservación de un equilibrio entre potencias iguales. Y es, digamos, el desafío es mantener esa igualdad entre las potencias, ¿no? El primado del Apeirón garantiza la persistencia de un orden igualitario fundado en la reciprocidad de las relaciones y que, superior a todos los elementos, les impone una ley común. Por lo demás, digamos, este equilibrio de poderes no es estático. Oculta oposiciones y es el resultado de conflictos. En el universo, en la sucesión de las estaciones, en el cuerpo del ser humano, en el ciclo regular, ¿no? Hay un ciclo regular por el que se pasa la supremacía de uno en otro, ¿no? Ligando como términos simétricos y reversibles, ¿no? La dominación, la sumisión, la preponderancia,
la extensión y la retracción, la fuerza y la debilidad, el nacimiento y la muerte. Todos los elementos que según el orden del tiempo se dan mutuamente reparación y justicia. ¿De qué? ¿No? Por la injusticia que se ha cometido. Entonces, la nota es que la propuesta de Anaximandro es tomada por el conjunto de los filósofos presocráticos. Vamos a continuar y vamos a decir, entonces, hablando de estos primeros sabios, ¿no? Estos presocráticos, anteriores a Sócrates. Las preguntas que ellos están tratando de responder tienen que ver con esto, con cómo pueden hacer el orden del conflicto entre los grupos rivales, ¿sí? Cómo pueden hacer el orden del enfrentamiento de las prerrogativas y de las funciones que son opuestas. ¿Cómo puede una vida común apoyarse en elementos dispares? ¿Cómo en el plano social puede surgir lo uno de lo múltiple y lo múltiple de lo uno? En ese sentido, el Estado político, ¿no? Es uno y es homogéneo, pero el grupo humano está formado de partes múltiples y heterogéneas, ¿no? Esta contradicción se mantiene sin ser explicitada por los griegos, porque los griegos no distinguieron, no disociaron entre Estado y sociedad, entre lo político y lo social. Así que esta contradicción está ahí sin que sea explicitada, ¿sí? Ahora, es importante señalar que, por otra parte, ¿no? Que en esta contradicción de cómo mantener, cómo unir, cómo ligar lo múltiple de lo uno y cómo surgir lo uno de lo múltiple y lo múltiple de lo que es uno, también es una contradicción que se mantiene y que resurge al inicio de la modernidad, pero como veremos más adelante, la modernidad resolvió esta pregunta invisibilizando lo heterogéneo y negando la legitimidad de lo múltiple, ¿sí? Es decir, la modernidad consideró lo múltiple y lo diverso como aberraciones. Entonces, volviendo a puntualizar algunas cosas en torno al modo de la reflexión y el pensamiento de la escuela de Mileto, ¿no? Decimos, lo que se constituye es una esfera de pensamiento exterior y extraña a la religión, ¿sí? O sea que los físicos de Mileto, los filósofos de Jonia, ellos dan explicaciones laicas de espíritu positivo sobre la génesis del cosmos y sobre los fenómenos naturales. Digamos, lo que surge es la idea de un orden cósmico que ya no descansa en el poder de un Dios soberano, sino sobre una ley inmanente al universo, que es el nomos, que impone a todos los elementos que constituyen la naturaleza un orden igualitario, de tal manera que ninguno puede ejercer sobre los otros su dominio, o sea, su kratos. En tercer lugar, este nuevo pensamiento tiene un carácter geométrico y proporcional. Concibe y proyecta el mundo físico en un marco espacial que se define por sus relaciones recíprocas, simétricas y reversibles. Entonces, estos tres rasgos definen solidariamente lo que la racionalidad griega comporta de nuevo, ¿sí? Con relación al pasado y en comparación con las civilizaciones del Oriente Próximo, ¿sí? En las cuales se desarrolla otro tipo de pensamiento, se continúan con el pensamiento de tipo cosmogónico y teogónico. Bien, entonces, para ir ya cerrando, decimos, la organización del espacio urbano, en ese sentido de la polis, fue un aspecto del esfuerzo general por ordenar y racionalizar el mundo humano.
el nexo entre el espacio de la ciudad y sus instituciones aparece siendo objeto de reflexión todavía en tiempos de Platón y de Aristóteles, entrado ya en la época clásica, en plena época clásica, a partir del año 500 antes de Cristo, ¿no? Este nuevo cuadro espacial favorece la orientación geométrica que caracteriza la astronomía griega. También, ¿no es cierto? Hay una profunda analogía, digamos, entre la estructura, entre el espacio institucional, en el cual se expresa el cosmos humano, y el espacio físico, en el cual los físicos proyectan el cosmos natural. Platón, todavía, se va a mostrar plenamente consciente todavía en el siglo IV, de estas correspondencias entre la estructura del cosmos natural y la organización del cosmos social. Él, que hizo escribir en el umbral de la academia, nadie entre aquí si no sabe geometría, da testimonio de la relación entre el pensamiento geométrico y el pensamiento político a lo largo de su obra y en su propuesta, ¿no?, para la ciudad. Platón asociaba estrechamente el conocimiento de la igualdad geométrica, fundamento del cosmos físico, a las virtudes políticas sobre las cuales reposa el nuevo orden de la ciudad. Es muy interesante pensar esto. Bernán cierra el texto subrayando la idea de que la escuela de Mileto construyó una racionalidad, un tipo de razón, si se quiere la primera forma de racionalidad, si se quiere, pero que él también discute. Él dice, esta racionalidad no es la racionalidad científica, muy lejos de la racionalidad científica, ¿no? Digamos, muy lejos de la razón experimental de la ciencia actual, exactamente eso. Por otra parte, cuando Aristóteles define al hombre como un animal político, subraya lo que separa la razón griega de la razón de nuestros días, ¿no? Si el Homo sapiens es, a ojos de Aristóteles, un Homo politicus, es porque la razón misma en su esencia es política, como venimos comentando en esta clase, ¿no? De hecho, en el plano político es ahí donde la razón en Grecia se expresó, se constituyó, se formó primeramente. Por otra parte, en el pensamiento griego no hay diferencia entre sociabilidad y politicidad. Para el griego el hombre no se separa del ciudadano, ¿sí? Y en ese sentido, ya desde Aristóteles, la frónesis, la reflexión, es el privilegio de los hombres libres que ejercen correlativamente su razón y sus derechos cívicos. Entonces, cuando nace en Mileto, la filosofía está enraizada en aquel pensamiento político cuyas preocupaciones fundamentales, digamos, lo van a centrar, y desde donde adopta una parte del vocabulario filosófico es político. Ahora bien, desde un punto de vista, la filosofía rápidamente va a ir construyendo su propia terminología, sus propias preguntas que se van a ir autonomizando del mundo social. Pero esto es relativo, digamos, ¿no? Parménides, que vivió en el siglo VI, plantea problemas que son estrictamente filosóficos, dicen algunos lectores de la filosofía, ¿no? Algunos filósofos, algunos pensadores. Los filósofos no se van a preguntar, ya a partir de Parménides, por ejemplo, como hacían los milesios, qué es el orden, cómo se va formando, cómo se mantiene. La pregunta va a pasar a ser, ¿cuál es la naturaleza del ser? ¿Cuál es la naturaleza del saber? ¿Y cuál es la relación entre el ser y el saber? Los griegos entonces agregan una nueva dimensión a partir de este momento a la historia del pensamiento.
Ahora bien, desde otro punto de vista, la discusión que hay entre Parménides y Heráclito, que son prácticamente contemporáneos, ¿sí? En torno de si el ser es eterno e inmutable, o si es dinámico y, o sea, es cambiante, es una discusión política. ¿Sí? Sí, o sea, la discusión por la eternidad o el devenir, ¿no? La permanencia o el devenir. Es una conversación entre pensamientos que siempre van a estar en diálogo con el mundo, entre sí, pensamientos que van a estar en diálogo entre sí y ambos en diálogo con el mundo sobre el cual reflexionan y en el mundo en el cual tienen origen. Y esto se va a mantener a lo largo de la historia. Por eso Parménides y Heráclito también son dos filósofos que están considerados como el punto de partida de las grandes líneas del pensamiento occidental. Y después vamos a recuperar, ¿no? A lo largo del año esta idea. Esta línea la vamos a ir marcando. Última idea. La razón griega no se ha formado tanto en la relación del humano con el mundo natural, sino más bien en la relación de los hombres entre sí. La relación, que la razón, digamos, la razón griega, en este sentido, es la razón que en forma positiva, reflexiva y metódica permite actuar sobre los hombres, es lo que hemos visto en estas dos clases. No se propone transformarla en la naturaleza, no se propone tampoco comprenderla, sino que la filosofía, la razón griega y toda la filosofía que sigue, dentro de sus límites, así como en su gran innovación, la razón griega es hija de la ciudad. Esto es lo que plantea Bernard. Así que bueno, muy bien. Con esto voy a cerrar acá para decirles que entonces vamos a completar esta unidad en la próxima clase viendo estas mismas procesos de configuración de pensamiento tanto en Sócrates como en Platón como en Aristóteles. Les dejo un saludo y nos estamos viendo.